Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta hora maravillosa, una vez más por aquí para compartir verdades de la poderosa palabra del Dios viviente, tu hermano en la fe, Heriberto Méndez González. Así que voy a estar compartiendo un tema de la palabra del Señor. Esperamos que este tema sea de edificación para el pueblo del Señor. Todo lo que se predica a través de este canal es para la edificación del pueblo de Dios, porque la palabra edifica, la palabra construye, la palabra hace efecto positivo en la vida de aquellos que escuchan la palabra del Señor. Dicho sea de paso, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Voy a estar hablando bajo el tema Jesucristo, el tema central de las Escrituras. Escúcheme bien, Jesucristo, porque no hay otro, el único fundamento, el único que se debe de adorar es a Jesucristo. Es el tema central de las Escrituras. Así que yo le invito para que usted se mantenga ahí y escuche este estudio bíblico o esta predicación, ¿verdad? Hay gente que cuando predicamos de una manera bien detallada, hay gente que lo ve como un estudio bíblico, otros lo ven como una predicación. Pero en esta hora voy a tratar de ser lo más específico posible, lo más bíblico posible para que usted pueda recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, Jesucristo, como dije hace un minuto, es el tema central de las Escrituras. Lo vamos a ver por la Biblia para ver si en realidad Cristo es el tema central de las Escrituras. Dicho sea de paso, hay gente que predican ciertos temas, especialmente el tema de la escatología. No es que lo esté abandonando, ¿verdad? Es que estoy dando un poquito de descanso al tema de la escatología. Quizás en otra ocasión voy a entrar nuevamente en la escatología, pero para dar este detalle importante, hay gente que predican escatología, pero realmente no se han metido con profundidad para saber con claridad si lo que ellos están predicando tiene sustento bíblico. Así que en esta hora voy a estar hablando bajo ese tema, Jesucristo, el tema central de las Escrituras, y voy a ir a la palabra del Señor. Por ejemplo, Cristo, escúchame bien, es el tema central a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Vamos a buscar lo que se encuentra en Hechos, capítulo 3, verso 18 al 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea que Dios ya había cumplido de antemano todo lo que se había dicho por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea, tanto en la ley de Moisés como en los profetas se habló del Mesías. Por ejemplo, Isaías es uno de los libros que habla mucho de la primera venida del Salvador que vendría a expiar el pecado del pueblo. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y después dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea, en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, ya el Hijo de Dios había sido anunciado. O sea que Cristo fue el tema central de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 10, verso 43 de Hechos de los Apóstoles. Escúcheme bien. Hechos capítulo 10, verso 43. ¿Qué dice la palabra del Señor? De este dan testimonio todos los profetas. O sea, todos los profetas dieron testimonio de Jesús, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Y los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio del Hijo de Dios, dieron testimonio de la primera venida del Salvador, que fue Jesucristo. O sea que Jesucristo, debo decir, Jesucristo fue el tema central de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento que hablaron del Mesías que habría de venir. Ahora, no solamente en el Antiguo Testamento Jesucristo fue el tema central, sino que también
A los apóstoles, la Biblia también habla que Jesucristo fue el tema central de dichos apóstoles. Vamos a ir a la palabra aquí mismo en Hechos, no hay que ir muy lejos, estoy aquí en los Hechos de los Apóstoles para probarle a usted esta enseñanza bíblica. Hechos capítulo 5, verso 41. Vamos a ir por aquí a la palabra. El verso 41 dice la palabra: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Ellos no cesaban de hablar y de predicar, de enseñar ¿a quién? A Jesucristo, porque Cristo es el tema central de las Escrituras. O sea, el tema central no fue Pedro, el tema central no era María. Dicho sea de paso, en todas las epístolas del Nuevo Testamento no se menciona el nombre de María ni una sola vez. Solamente en los evangelios, ¿verdad? Cuando el ángel le anuncia a María que iba a concebir del Espíritu Santo, pues ahí se habla de esa virgen. Pero de ahí en adelante no se menciona a María prácticamente en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el tema central de las Escrituras es Jesucristo. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es Santiago, no son los apóstoles. Pero el Señor dio testimonio a los apóstoles de que Jesucristo era el Mesías. Si nos vamos aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 19. 9:19. ¿Qué dice la palabra? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era y es el Hijo de Dios. O sea, los apóstoles predicaron ¿qué? A Jesucristo. Ese es el tema central de las Escrituras. O sea, si usted va a hablar del Evangelio, ahí está envuelto el que salva, Jesucristo. O sea, no podemos hablar de otro. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino que en Jesucristo somos salvos. O sea que Cristo era el tema central de los apóstoles. Ahora, no solamente los apóstoles, sino que también para los judíos Cristo era el tema central. Hechos capítulo 17 del 1 al 3, dice la palabra del Señor: pasando por Anfíbolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga ¿de quién? De los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Es importante este detalle. Escúcheme bien, que estaba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. O sea, yo no puedo venir aquí con mi religión particular. Yo no puedo venir aquí con las tradiciones de los hombres. Yo tengo que venir aquí, a este canal, esta parte aquí donde estoy grabando este mensaje, y probarle a usted por las Escrituras. No se trata de mi opinión personal, no se trata de las tradiciones de los hombres, sino por las Escrituras. Dice la Biblia, me gustó, lo voy a leer nuevamente, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Jesús es el Cristo. O sea que los apóstoles predicaban la palabra del Señor y hablaban en las sinagogas de los judíos. Los judíos tenían un dilema porque ellos querían seguir judaizando, seguían con las prácticas del Antiguo Testamento, pero los discípulos les estaban hablando a los judíos de que Jesús era
el Cristo. No solamente Pablo, también Pedro, todos los discípulos que fueron enviados, en otras palabras, la gran comisión para predicar el evangelio, y se le predicó también a los judíos. Ahora, no solamente a los judíos, también, escúchame bien, iglesia, predicado a los samaritanos. Cristo se le predicó también a los samaritanos, Hechos capítulo 8, verso 5, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Él es poderoso para cambiar la vida del ser humano. Es un trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Siento su presencia en este lugar. No me esperaba eso, estoy sintiendo su presencia. Porque es que Dios hace cosas maravillosas en aquellos que creen en Él. Y no importando si usted cree que el Espíritu Santo trabajó primero para que la persona creyese, o creyó primero y después el Espíritu Santo trabajó, no importando esos puntos de vista doctrinales, lo importante aquí es que Dios hace una obra en aquellos que creen. O hace una obra para que crean, no importa. Lo importante es lo que Dios hace en la vida del ser humano. Bendito Jesús. Dice la Biblia, predicado a quién? A los samaritanos. Capítulo 8, verso 5, que dice la Biblia. Voy a leer desde el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hasta los samaritanos escucharon la palabra de Dios, porque los judíos se daban golpes de pecho de que ellos eran los escogidos de Dios, que la salvación venía de los judíos. Ciertamente la salvación viene de los judíos en el sentido de que Cristo vino primero a la casa perdida de Israel. Jesús vino, y como dato curioso e interesante, no podemos obviar la segunda cara de la moneda, por decirlo así. Se predica de que Cristo vino a salvar. Ciertamente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una verdad bíblica. Pero la segunda parte, que es la otra cara de la moneda, por decirlo así, es que Cristo vino también a enviar juicio. ¿Sabe? Hay gente que piensa que Dios es perdóneme la expresión, ¿verdad? Luego con el mayor de los respetos, creen que Dios es un tragacorazones. Un tragacorazones. No, Dios lo que mira es el corazón. De nuevo, hay gente que rechazan el evangelio y simplemente un día verán la ira de Dios sobre ellos. No queremos eso, queremos que todos se salven. El anhelo de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Pero Cristo vino a traer salvación, pero vino a traer juicio. Dos cosas que iban juntas. Alabado Jesús. Pero los discípulos, dice la Biblia, que predicaban a los samaritanos, porque también el evangelio fue predicado a ellos, porque también Dios quería alcanzarlos a ellos. Ahora, no solamente a los samaritanos, escúchame bien con cuidado, predicado a los gentiles, ahí entramos nosotros, que se predicó el evangelio a los gentiles. ¿Dónde lo dice en la palabra? Gálatas capítulo 1, verso 15. Qué bueno saber que Dios no hace acepción de personas. Gálatas capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estoy aquí, mi hermano, por la palabra, por las escrituras. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero cuando agradó a Dios, Pablo está hablando de su ministerio, cómo Dios lo había llamado, ¿verdad? Pablo tenía una encomienda para predicarle a los gentiles. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llama también la atención este punto en particular que no quiero pasar por alto. Es que Dios nos llama a nosotros por pura gracia. O sea,
Yo no vine a los pies del Señor porque yo era menos malo. ¿Ve? Yo no mataba. Casi palabras sucias no salían de mi vocabulario. Yo no adulteraba. Pero estaba tan perdido como aquellos que practican esos pecados que acabé de mencionar. O sea, Dios no hace acepción de personas y todos somos salvos por gracia porque todos estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Por eso la palabra es clara, que Dios estableció un pueblo para que alabe su nombre. Un pueblo que no era heredero según las promesas del antiguo pacto, pero sí heredero de la promesa del nuevo pacto que es Cristo. Alaba. Cuando descansamos en esa gracia, qué bueno, y le doy la gloria al Dios Todopoderoso que ya yo salí hace muchos años. Yo salí del legalismo espiritual, porque eso me estaba atormentando. No podía ser libre, porque tenía que seguir reglas y conceptos de hombres. Y no podía ser libre, pero cuando entendí que esto era por gracia, y cuando agradezco esa gracia que Dios ha depositado en mí, entonces siento su presencia. Queremos serle fiel aunque flaqueamos a veces. ¿Cuántos flaquean? ¿Usted nunca ha flaqueado? Todos hemos flaqueado en momentos dados. En situaciones difíciles hemos flaqueado. Por ahí está el Señor, porque fuimos alcanzados nosotros los gentiles. Ahora, no solamente eso, en el presente, dice la palabra, se nos manda hoy día a predicar la gran comisión, no solamente a los discípulos de aquel entonces, sino que nosotros como creyentes, Dios nos ha llamado para que prediquemos la palabra del Señor y se conoce como la gran comisión. Marcos capítulo 16, verso 15, es un verso bien conocido en el pueblo del Señor, pero tengo la responsabilidad de leerlo porque es la palabra del Señor. 16:15, que dice la palabra de Dios: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 3, también hace referencia al mundo de hoy, ¿verdad? De predicar la palabra en todo tiempo. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 3. La palabra es clara. Estoy aquí por la palabra, por las escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Y usted puede corroborar en su casa, ¿verdad?, que lo que yo estoy hablando tiene base bíblica. Amén. Romanos capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vuelve a mencionar nuevamente a los profetas, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, por todas las naciones. Claro, en aquel entonces se predicó el evangelio a todas las naciones, pero hoy día somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, escuche bien con mucho detenimiento. La maldición sobre todos los que predican otro evangelio que no sea el evangelio establecido por la palabra. Gálatas capítulo 1, verso 6.
La Biblia es clara en cuanto a lo que se debe de predicar. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 9. ¿Qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los gálatas querían volver al judaísmo. O sea, los gentiles habían aceptado a Cristo, muchos judíos habían venido a los pies del Señor, pero habían otros también que trataron de infiltrar los rudimentos del Antiguo Testamento para que ellos siguieran otro evangelio. En otras palabras, ya tú tienes a Cristo, ok, muy bien, pero te falta hacer esto. Te falta hacer esto otro, para que entonces estés completo. Entonces, a esa forma de pensar, una forma Antiguo Testamento, una forma de pensar de una manera del Antiguo Pacto, Pablo le llama que eso era otro evangelio, no el evangelio de la gracia. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol se maravilló, ¿sabe? Porque tan rápido, o sea, ya están cambiando de mentalidad. Dice, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Querían perturbar el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, a pesar de que esta gente querían volver al judaísmo, a las prácticas del Antiguo Testamento, ya se habían caído de la gracia. O sea, porque caerse de la gracia, escúcheme bien, es volver a los rudimentos del Antiguo Testamento. Ellos querían volver nuevamente. O sea, ellos tenían tan profundamente metidos hasta los tuétanos el deseo de volver otra vez al judaísmo. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Escúchame bien. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, si tratamos de agradar a los hombres, por ejemplo, si yo trato de apaciguar el mensaje del evangelio, diciéndole a todo el mundo, Cristo te ama, y ciertamente, hermano, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también tengo que hablarle de las consecuencias de rechazar esa gracia. Las consecuencias de rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para predicar eso, pues hay que tener valor para decirle a la gente que si rechazan a Cristo hay unas consecuencias negativas, y las consecuencias negativas es la herencia en un lago de fuego que arde con azufre. Eso no suena bonito, no suena romántico, suena un poquito crudo, pero es la realidad de la palabra. O sea, Cristo habló de esto bien claro. Y mucho más el apóstol Pablo hablando cuando tratan de pervertir el evangelio, porque no hay otro evangelio, es que tratan de pervertir el verdadero evangelio. Y yo estoy aquí en este canal para señalar lo que está incorrecto, que no está alineado con las escrituras, porque esa es la realidad de la palabra. Pero sabemos por la Biblia que Cristo es el tema central de las escrituras. Hay que seguir predicando a Jesucristo. No hay otro evangelio, mi hermano. El único que puede darte vida y vida en abundancia se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que termino con este tema bíblico. Jesucristo, el tema central de las Escrituras, esperando que te hayas edificado grandemente. Yo creo que la palabra edifica, construye,
La palabra nos da a nosotros crecimiento espiritual. Yo te invito para que te mantengas predicando o escuchando, meditando en su palabra, porque Cristo es el tema central de las Escrituras. Así que Dios te bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.